Esta tarde en Diálogos en Democracia tenemos el honor de contar con la presencia del consejero electoral, el licenciado Carlos Casas Roque, y lo invitamos para platicar sobre el tema del contenido de la propuesta de la reforma política. Buenas tardes, licenciado, y bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues sin más, iniciamos con nuestra entrevista. Sabemos que se ha dado a conocer que existe la propuesta para discutir y llevar a cabo una posible reforma electoral. En su punto de vista, ¿cree que sea necesaria? Bien, las reformas electorales siempre son necesarias. Si nos vamos hacia atrás en el tiempo, recordaremos que ha habido grandes reformas muy importantes para el sistema democrático mexicano. Digamos que en antaño las más importantes fueron, por ejemplo, cuando se ciudadanizó al IFE. Antes la Secretaría de Gobernación era quien tenía en sus manos al Instituto Federal Electoral, era quien organizaba los procesos electorales. A partir de que se ciudadaniza el IFE, se eligen a consejeros que provienen de la ciudadanía, y esta es una de las reformas, digamos, más relevantes que se tienen en el sistema democrático mexicano. Otra es la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son reformas muy relevantes y muy necesarias que fueron desde aquel momento. Otra de las reformas importantes, si recuerdan, o a lo mejor todos recordamos, el voto por voto, casilla por casilla, derivado de la elección de 2006, en donde resultó necesario que se establecieran dentro de la ley y dentro de la normatividad electoral diversas causales por las cuales tendría que hacerse el recuento de los votos en las casillas. Esta es una reforma relevante. ¿Para qué? Para dar más transparencia y más credibilidad a los resultados electorales cuando había alguna duda de acuerdo a determinadas causales. Una reforma, pues, de 2006 muy importante. Luego vienen otras reformas relevantes, como fueron la de 2008, por ejemplo, cuando se crea el nuevo modelo de comunicación política. Es decir, se les prohíbe a los partidos políticos contratar tiempos en radio y televisión de manera independiente, sino que el Instituto Federal Electoral toma en sus manos los tiempos del Estado en radio y televisión, y esos tiempos del Estado los distribuye a los partidos políticos para que hagan desde su propaganda institucional cuando no hay elecciones hasta la propaganda electoral en tiempo de elecciones. Ese modelo de comunicación política muy importante y muy relevante de la reforma de 2008. En esa misma reforma se crea también el modelo de fiscalización que lo toma el Instituto Federal Electoral, de la fiscalización de los partidos políticos. Otro es el régimen sancionador electoral, que prácticamente les da funciones jurisdiccionales a los órganos electorales. Es decir, en aquel momento los órganos electorales a nivel nacional y posteriormente también a nivel local fueron los encargados de resolver los conflictos en materia político-electoral a través de los procedimientos especiales sancionadores, y fuera de procesos electorales a través de los procedimientos ordinarios sancionadores. Fueron reformas, pues, muy importantes que se dieron. La última, la reforma de 2014, pues también muy relevante, donde se crea el Sistema Nacional de Elecciones, pero de eso hablaríamos más adelante. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que siempre son necesarias las reformas, nada más que creo que las reformas deben encaminarse a perfeccionar el sistema democrático de México, ¿sí? Entonces, ¿qué reformas importantes, por ejemplo, en estos proyectos que se han estado dando a conocer? Pues a lo mejor es muy relevante el que se pueda crear ya el voto electrónico, ¿sí? El voto electrónico, bueno, pues cumpliría con muchas expectativas de estos proyectos de reforma, que uno de los principales justificantes o justificaciones que tienen para este proyecto de reforma, pues es ahorrar dinero. Obviamente que el sistema de votación electrónica, ya sea a través de alguna aplicación de las urnas electrónicas o incluso por internet, que sería ya lo más adelantado, obviamente que va a ahorrar muchísimo dinero. A lo mejor al principio crea gastos importantes, grandes, pero que más que gastos pudieran considerarse como inversiones. ¿Por qué? Porque se obtiene la infraestructura electrónica y digital para llevar a cabo la votación electrónica, y se va a dejar de imprimir boletas electorales, ¿sí? Nada más que para llevar a cabo esta reforma, obviamente, dependemos mucho de la confianza de los actores políticos. Generalmente no se ha implementado en una elección constitucional en el país de manera completa la votación electrónica, porque sigue generando desconfianza entre los actores políticos. Vemos que ya se hizo
el voto electrónico para que los ciudadanos que radican en el extranjero puedan votar por las elecciones acá en México, principalmente por presidente de la República y por gobernadores y por senadores, que es lo que hasta el momento contiene la ley. Entonces, esta sería una reforma muy importante, ¿sí? Otra reforma importante, pues pudiera ser que las acciones afirmativas que se han estado implementando en estos últimos procesos electorales también ya pudiera estar plasmada en la ley. Es decir, emitimos acciones afirmativas en favor de las mujeres, en favor de los jóvenes, en el caso de Zacatecas, en favor de las personas con discapacidad, de las personas indígenas o las personas de la diversidad sexual, pero estas todavía siguen siendo materia de litigios. A veces algunos órganos electorales no las implementan como debe ser, hay inconformidades, medios de impugnación, entonces todavía crea esta polémica, estas acciones afirmativas. Entonces, qué mejor que plasmarlos en una reforma electoral, que esto ya esté totalmente contemplado en la ley para que no esté sujeto a que pueda aplicarse o no en favor de los derechos humanos de las personas que están en vulnerabilidad, sino que ya sea una obligación legal y constitucional para que los órganos electorales las deban aplicar, como debe ser. Esta sería también muy importante. Y bueno, pues obviamente toda reforma que se encamine a perfeccionar o aumentar mecanismos de participación ciudadana en los que la ciudadanía pueda opinar acerca de los temas relevantes o de alguna normatividad relevante que les sea aplicable, bueno, pues siempre van a ser reformas necesarias y reformas buenas, ¿sí? Sin embargo, creo que para que una reforma sea necesaria y debemos ver precisamente la actualidad de los problemas que se hayan tenido dentro de los procesos electorales, que generalmente cada que concluye un proceso electoral vienen reformas, ¿sí? Pero como lo vimos, como te lo acabo de explicar, pues anteriormente esas reformas se han ido encaminando a perfeccionar el sistema democrático. Pero ya el hecho de que, a lo mejor de que estemos pensando en una reforma electoral exclusivamente para ahorrar dinero, la del 2014, donde se creó el Sistema Nacional de Electores, se decía que era la razón principal, el ahorrar recursos económicos, pero vimos que con la aplicación de ese nuevo Sistema Nacional de Electores, pues no fue real, al contrario, costó más la elección, ¿sí? Se multiplicó el recurso económico gastado, entonces no cumplió con ese objetivo. Entonces ahora, con los proyectos que se han estado presentando, sigue siendo uno de los parámetros principales, el ahorrar recursos. Creo que no va por ahí, no debe ir por ahí una justificación para una reforma electoral, ni tampoco pensando en disminuir a los órganos electorales o en eliminar a los órganos electorales locales. Creo que no es la forma. Más que pensar en los órganos, hay que pensar en los procedimientos y en los sistemas electorales. Y a partir de ahí, hacer reformas que nos perfeccionen ese sistema y que puedan crear mayor confianza, mayor transparencia y mejores resultados en la organización de procesos electorales, que finalmente es donde mayor impacto tienen las actuaciones de los órganos electorales. Así es. Consejero, nos comentaba que la última reforma electoral fue en 2014. ¿Qué aspectos fueron más destacables en su momento? Bueno, en la reforma de 2014, pues efectivamente lo más destacable fue la creación del nuevo Sistema Nacional de Elecciones. ¿A qué se refiere esto? Que el Instituto Federal Electoral deja de ser un órgano que exclusivamente regulaba y organizaba los procesos electorales federales, ¿sí? Cambia de nombre de Instituto Federal a Instituto Nacional. ¿Por qué? Porque se convierte en el órgano rector de las elecciones a nivel nacional. Sin embargo, el que sea el órgano rector no significa que organizaba las elecciones a nivel nacional. Los estados, las entidades federativas, seguían perteneciendo a un estado federado, a un país donde todos somos estados federados y que por lo pronto tenemos o debemos gozar de autonomía y de independencia para nosotros organizar los procesos electorales. Entonces, en esta reforma de 2014, el Poder Constituyente lo que hizo fue separar atribuciones a cada uno de los órganos. En el artículo 41 constitucional estableció las atribuciones exclusivas del Instituto Nacional Electoral y las atribuciones exclusivas de los órganos públicos locales electorales. Fue ahí donde nacieron precisamente, o donde se les da el nombre a los órganos electorales de las entidades, de organismos públicos locales electorales. Entonces, se determinan las atribuciones exclusivas del INE, que son las que ya sabemos, las de fiscalización, las del Registro Federal de Electores, pero
Sobre todo, algo de lo que más impactó en las entidades federativas fue que se le otorgó al Instituto Nacional Electoral la atribución de la integración de las mesas directivas de casilla, de la ubicación de las mismas y de la capacitación a quienes fungirán como funcionarios de casilla. Esta atribución que se le da como exclusiva al INE, si bien en los propios transitorios de la reforma se entendía que desde ese momento ya eran delegadas a los órganos públicos locales electorales, que a lo mejor era lo mejor o lo más lógico. Sin embargo, desde el 2014 el INE aprueba un acuerdo en el Consejo General en donde retoman esas actividades para ser ellos quienes de manera exclusiva las realicen. Entonces, a partir de entonces, aplica ese acuerdo del Consejo General y son ellos quienes llevan a cabo todas estas actividades. Sin embargo, como te comento, para los órganos públicos locales electorales fue una de las reformas que más influyeron en esa parte, en esta materia que te estoy comentando de la integración, la ubicación y la capacitación de los integrantes de mesas directivas de casilla, que es algo que creo que ha influido en algunos resultados, no quiero decir negativos, pero sí resultados que no son favorables para el día de la jornada electoral y que luego traen consecuencias en los cómputos municipales y distritales, que más adelante lo explicaría. Bien, consejero. En este tiempo se han ventilado algunas propuestas en la reforma electoral, pero a grandes rasgos, ¿qué elementos le llaman más la atención de estas propuestas? Pues mira, las propuestas, obviamente, como te digo, traen cosas muy, muy importantes y que creo que serían muy positivas para el sistema democrático mexicano. Una de las propuestas relevantes que traen es iniciar con el voto electrónico, dejar de lado el papel, irnos a las tecnologías de la información para llevar a cabo la votación. En la elección pasada ya en 3 entidades federativas hubo como proyectos o como pruebas de la votación electrónica, se instalaron algunas casillas electrónicas y los resultados fueron muy importantes y muy positivos y no hubo ninguna desconfianza en ese sentido, pero nos falta llegar a la confianza plena para que ya toda la votación pueda ser de manera electrónica. Sin embargo, bueno, si prospera esta modalidad de voto en la propuesta, en el proyecto de reforma que se está dando a conocer, pues creo que sería una reforma muy relevante y muy positiva para nuestro país. Otra reforma, otro proyecto relevante es el juzgar con perspectiva de situación de vulnerabilidad. Es decir, como te lo comenté, hemos aplicado ya a todos los órganos electorales acciones afirmativas en favor de los grupos más vulnerables, desde mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, indígenas. Entonces, a la hora que se resuelvan los conflictos en materia electoral, bueno, pues que siempre estemos, o los órganos jurisdiccionales, o los órganos que les compete resolver, pues tengan esa visión, esa perspectiva de vulnerabilidad para poder resolver en lo que corresponda siempre bajo el principio pro persona y de la ampliación de los derechos humanos a favor de estas personas en situación de vulnerabilidad. Esa es una muy importante. Otra es la que corresponde a lo que es la ampliación de los mecanismos de participación ciudadana. A nivel federal tenemos lo que es la consulta popular, se acaba de reglamentar también ya la revocación del mandato, pero también existen otras en las entidades federativas como son el plebiscito, el referéndum, que en el caso de Zacatecas están dentro de nuestra ley de participación ciudadana, no están a nivel federal. Entonces, es importante que estos proyectos de reforma están ampliando estos mecanismos de participación para que la ciudadanía pueda opinar sobre los temas que les atañen en su entidad federativa, incluso en su propio municipio. Y otro muy importante también es la del presupuesto participativo. Es un mecanismo de participación ciudadana que yo lo conozco en la Ciudad de México, casi en todas las entidades no está. En la Ciudad de México es un mecanismo que ya está perfeccionado, que ya tienen muchos años implementándolo, y creo que es muy importante que la ciudadanía pueda opinar acerca de proyectos o que puedan proponer proyectos de donde un determinado porcentaje del presupuesto de la entidad pudiera destinarse a llevar a cabo ciertas políticas públicas ahí en la comunidad. Entonces, estos son cuestiones muy relevantes que creo yo que son muy positivas para nuestro sistema democrático. Hay otros proyectos que han generado más ruido, principalmente en el caso de nosotros, de los órganos públicos locales electorales. Bueno, pues una de las propuestas que hay es la desaparición de los órganos públicos locales electorales y pues creo que
que, como lo comenté hace un rato, el tener la visión de una reforma pensando en los órganos, creo que no es lo más adecuado. Lo veremos un poco más adelante, pero creo que no sería lo adecuado. Otras propuestas que también son dignas de análisis es la disminución, por ejemplo, en el caso de las senadurías, que se propone eliminar las senadurías, las 32 senadurías por el principio de representación proporcional, y otra es también disminuir las diputaciones de representación proporcional de 200 a 100. Entonces, todo este tipo de posibles reformas, aparte de la que también ha sido muy sonada mediáticamente, de disminuir el número de consejeros en el Consejo General del INE, pues bueno, creo que seguramente van a ser analizadas obviamente por todos los institutos políticos en el Congreso de la Unión, y ahí habrá pues opiniones de quienes están defendiendo estos proyectos, y habrá opiniones seguramente de quienes no están de acuerdo con los mismos, pero pues finalmente nosotros tendríamos que acatar lo que se disponga en el Congreso de la Unión. Si las 2/3 partes de la Cámara de Diputados disponen que determinadas reformas suban a tribuna, pues así será. Si se aprueban, bueno, pues tendremos que acatar lo que así corresponda. Entonces, estos son algunos de los puntos más relevantes que hay en los proyectos de reforma que se han estado ventilando.